Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo.
Bendiciones a cada uno de ustedes quienes se conectan a ver y a escuchar estas reflexiones. Estamos haciéndolo, reflexionando a la luz de la serie La maravillosa resurrección. Y por supuesto estamos hablando del único ser humano que resucitó, de Jesucristo. Para algunos ciertamente todavía algo asombroso, y por eso este título, La maravillosa resurrección, me parece excelente para hablar de ese ser humano, Dios y hombre, el único que resucitó. Los demás líderes mundiales que han habido a través de la historia se puede encontrar en el caso de la mayoría lugares específicos donde estuvieron o están aún enterrados sus cuerpos físicos, y en el caso de Jesús Él resucitó, como ciertamente había dicho y estaba escrito de Él en las Sagradas Escrituras. Al tercer día resucitó, y ciertamente el único líder que se atrevió, por así decirlo, a expresar y a manifestar con mucha amplitud el hecho de su resurrección fue Jesucristo. Y ciertamente aconteció, y por lo mismo la resurrección no es algo únicamente que los creyentes en Él, que los creyentes en Dios aceptamos como un dogma, como una verdad que se tiene que recibir, aceptar y punto, sino como algo que nosotros conscientemente, que como seres pensantes asumimos la responsabilidad de creer y aceptar lo que la historia ha comprobado de muchas maneras, y las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya en nuestro caso, dan testimonio del hecho que Jesús resucitó. La fe y la razón no pelean para nada. Por años algunos han tratado de decir que la fe pelea con el conocimiento o con la razón, pero ciertamente no es así, porque los que hemos creído en Dios, o aquellos que creen en Dios, debiéramos entender que la fe es algo que nosotros hacemos con entendimiento. Por consiguiente, aunque algunos se han atrevido a decir y a afirmar que uno debe creer ciegamente, y aunque tiene su punto valedero, no debiera ser así, porque la fe en Dios, la fe en Jesucristo, lo ponemos en el autor, en el creador, en el creador y sustentador del universo, y en nuestro caso en un Jesús resucitado para gloria de Dios, por amor a nosotros y en cumplimiento a las escrituras o a pasajes de la Biblia que estaban escritos de Él, como por ejemplo el salmista que decía: no permitirás que tu santo vea corrupción. Verán al que traspasaron, y ciertamente Jesús resucitó. Así que avanzando en esta serie, la maravillosa resurrección, hoy quiero reflexionar acerca del hecho de que la resurrección es encuentro personal. Y para poder hablar de esa realidad en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de cualquiera que se atreva y se decida a confiar en Jesús como Señor y Salvador, ese Jesús resucitado, yo voy a leer en Hechos capítulo 9 la historia en principio de Saulo de Tarso, y posteriormente llamado el apóstol Pablo, porque allí vamos a encontrar base a los puntos de esta reflexión. Dice en Hechos capítulo 9, Saulo, estoy empezando a leer en el versículo 1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, porque así les decían a los que seguían a Jesús, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, Saulo respondiendo entonces: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, es decir Saulo,
temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La maravillosa resurrección, y la resurrección es encuentro personal. El primer punto, la primera idea que quisiera tocar es el hecho de que Jesús, hablando de la resurrección, es encuentro personal. Jesús se hace presente. Saulo, ciertamente convencido en extremo de que aquellos que estaban siguiendo a Jesús, esos del camino, esos que algunos llamaban también los de la secta, que posteriormente en el mismo libro de los Hechos dice que se les denominó cristianos por primera vez en Antioquía, que no fue un título que ellos, ser cristiano no fue un título que los discípulos de Jesús se agregaron, sino la gente les puso eso. O sea, a los cristianos, a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este Saulo era perseguidor en extremo de ellos. Él estaba convencido que esos seguidores de lo que él consideraba obviamente un falso maestro estaban mal, y entonces se encargó de tener aprobación de los líderes religiosos de su tiempo. Recordemos, los que sabemos un poquito de Saulo, él era posteriormente, en otra de las cartas que él escribe, se describe como fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, él mismo se describía como alguien irreprensible y que procuró, en palabras del mismo, dice, aventajar a cuantos en su época trataron de ser también fariseos y maestros de la ley. Este Saulo perseguidor, en su lucha interna, a él se le revela Jesús. Jesús se hace presente, porque para conocer a Dios, para ciertamente tener un encuentro personal, porque esa es la necesidad de todos los seres humanos, de toda la humanidad, un encuentro personal con Dios, un encuentro con ese Jesús resucitado. Este Saulo necesitaba, desde el lado que yo lo miro, un shock de esta dimensión, convencido de que los discípulos que seguían a Jesús después que Jesús había muerto, y obviamente Saulo seguramente pensaba que él no había resucitado y que todo era un engaño. Este maestro, este fariseo de fariseos, necesitaba un encuentro personal con Dios en esta dimensión, y entonces Jesús se le aparece. La Biblia dice en el versículo 3, al llegar ya a Damasco, repentinamente le rodea una luz del cielo. Aquel cae a tierra impactado por esa presencia del Jesús resucitado, por esa luz que vio del cielo, e inmediatamente él escucha a Saulo, escucha la voz: Saulo, Saulo, llamándole por nombre, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? La necesidad de un encuentro personal. Y es que en general la raza humana, los seres humanos, necesitamos un encuentro de este tipo, de esta dimensión, de este calibre con Dios y con Jesús. Si ciertamente necesitamos o queremos, más que necesitemos, queremos que nuestras vidas cambien. Así que Jesús se le aparece a Saulo e inmediatamente eso es lo que le dice: ¿por qué me persigues? Él literalmente pensaba que estaba persiguiendo a discípulos, a personas, a hombres, a mujeres, a grandes y chicos que amaban a Dios, que seguían a Jesús y que estaban equivocados. Y de repente Saulo, en este encuentro personal, se da cuenta que no estaba solo persiguiendo a la gente, sino ciertamente estaba en contra de Dios. Y por eso es que la pregunta directa no es por qué de que Jesús le hace, es por qué persigues a los discípulos, por qué persigues a los que me siguen. No, ¿por qué me persigues a mí? Porque al perseguir a la iglesia, cuando hay gente que persigue a la iglesia, cuando hay gente que persigue a los que siguen a Jesús, a los discípulos de Jesús, literalmente están persiguiendo y están en contra de Dios, y Dios se encargará de una u otra manera de darse a conocer a ellos para defender a sus hijos, ¿verdad? Como seres humanos, nosotros ahora, los que ya hemos nacido de nuevo y hemos tenido este encuentro personal con este Jesús resucitado, entendemos, o estamos tratando de entender, que ciertamente Dios es la única solución
viable para nuestra vida. Es Dios, a través de la resurrección de Jesús y la obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano, de nuestros corazones, que nos va a convencer de nuestra total necesidad. ¿Qué implicaciones tiene esta necesidad de Dios en nuestra vida? El hecho de que aún como personas que ya creemos en Dios, que ya creímos en ese Jesús que murió en la cruz por amor a nosotros y resucitó de entre los muertos para darnos salvación, puede darse a conocer no solamente en un encuentro primario, sino continuamente. Cada día de nuestra vida nosotros necesitamos encuentros frescos con Dios. Dios necesita darse a conocer a nosotros. Nosotros necesitamos entender que necesitamos buscar esa intimidad para continuamente recibir de Dios, porque ciertamente hay un punto primario donde nos encontramos con Dios, donde nos encontramos con Jesús como Señor y Salvador, pero ese es el punto de partida para de ahí en adelante desarrollar y cultivar una relación de intimidad con Dios, en la cual nosotros debiéramos crecer, abundar y madurar desde el día que nacimos de nuevo hasta el día que nos morimos. Jesús se hace presente. Y ciertamente lo interesante en cuanto al cristianismo es que todos los seres humanos que quieren experimentar o que quieran experimentar un encuentro con Dios tendrán que encontrarse con ese Jesús resucitado, porque Él mismo es el ser o la persona que se revela a nosotros para darse a conocer por su Espíritu. Jesús se hace presente. El segundo punto que quisiera hablar de este encuentro, que esta revelación de Jesús a Pablo, es el hecho de que ese Jesús resucitado también es alguien que se muestra y se da a conocer. La pregunta que Jesús le hace a Saulo es: ¿por qué me persigues? Y la respuesta inmediata que Saulo da a esa voz es: ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? ¿Quién eres, Señor? Porque ciertamente Saulo, convencido de que estaba cumpliendo una buena tarea, convencido al 100 como fariseo de que perseguir a los cristianos era parte de su misión como fariseo, necesitaba entender con qué, y en este caso con quién estaba teniendo un encuentro personal. Así que inmediatamente de la pregunta de Saulo, el mismo Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice: dura cosa te es dar coces, te es dar patadas contra el aguijón, ¿verdad? Porque ciertamente Dios y ciertamente Jesús no es alguien que se esconde. Es alguien que se revela, es alguien que se quiere dar a conocer. Y ciertamente, aunque hay muchos pasajes de la Escritura donde la Biblia dice que da la impresión que Dios ciega o cega los ojos de la gente, Dios es un Dios que le gusta darse a conocer. Pensemos, por ejemplo, en los primeros versículos de Salmo 19, donde la Escritura dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es un Dios que en su misma creación ha puesto un lenguaje para que los seres humanos tengamos encuentros con Él. Cuando pensamos, viene a mi mente ahorita, si pensamos también en el libro de Romanos, en uno de sus primeros capítulos, dice: las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, el hecho que Él es Dios, se hacen claramente entendibles, visibles, reconocibles por medio de las cosas hechas. Y escribiendo pues este libro de Romanos, lo escribió ciertamente después Saulo, el apóstol Pablo. Resulta para él difícil entender que los hombres conocieron a Dios, se dieron cuenta de las obras maravillosas de Dios
y no le dieron gloria, dice, porque su corazón fue entenebrecido, oscurecido. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gloria. Porque ciertamente los seres humanos muchas veces aprendemos de Dios, oímos de Dios, pero nos hacemos los locos, nos hacemos los tontos, y entonces nuestro corazón es entenebrecido y empezamos a vivir para nosotros. Pero las cosas visibles de Dios hablan de lo invisible de Dios. Él es claramente entendible, dice Pablo en ese capítulo de Romanos, por medio de las cosas hechas. Así que Jesús se muestra. Él no se esconde. Él, aún ya teniéndolo tú y yo en nuestro corazón por el Espíritu, Él quiere revelarse y darse a conocer a nosotros. Así que los seres humanos, como en el caso de Saulo, tenemos necesidad de ser confrontados con las luchas de nuestro corazón. En el caso de Saulo, convencido que necesitaba perseguir a los cristianos. En tu caso, en mi caso, de otra manera. Yo necesité ser convencido por Dios de mi necesidad. Allá estaban en mi interior las luchas por tratar de entender quién era, para qué estaba en la tierra y cuál era el propósito de la vida, y que ciertamente empecé a entender de una manera mejor cuando Dios se reveló a mí y me hizo ver mi pecado, la necesidad de mi corazón de arrepentimiento y de convertirme a Él. 1979, y ahí empezó un proceso de mayor ajuste en mi corazón. Porque, como he dicho en muchas ocasiones, ciertamente de chico en mi familia y luego con otras personas que me enseñaron de Dios, yo aprendí muchas cosas de Dios que después puse aparte, que después puse a un lado, porque me interesó más vivir a mi manera, diría si fuera una canción, que en lugar de la manera de Dios. Así que la necesidad de entender la lucha en nuestro corazón. ¿Contra quién aún hoy como creyentes estamos peleando, aún ya conociendo a Dios? ¿Cuáles son las luchas de nuestro corazón? ¿Por qué no dejar que Dios nos haga entender todas las cosas de la vida? ¿Por qué no dejar que por su Espíritu que dejó en nuestro corazón, tú y yo podamos ir asimilando aún esas situaciones difíciles que a veces nos resultan incomprensibles, pero que en Dios tienen razón de ser, porque a los que amamos a Dios, dice también la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien. Recordemos, yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa es la respuesta que el Jesús resucitado le da a Saulo. Y necesitamos confrontarnos con nuestras necesidades. ¿Por qué buscar con nuestras necesidades? ¿Por qué buscar en otro lugar respuesta a las crisis de la vida, a las luchas del corazón, a las situaciones que en lo personal, que en lo familiar, que en lo social, que como país, que como iglesia local, que como personas que amamos y servimos a Dios, que como dueños de empresa, que como trabajadores en un lugar tenemos? ¿Por qué buscar en otro lugar respuesta cuando tú y yo, si somos hijos de Dios y ya nacimos de nuevos, tenemos al Cristo resucitado morando en nuestro corazón por su Santo Espíritu? Y acordémonos que la misma Biblia enseña que el Espíritu Santo fue sembrado en nuestros corazones. Somos casa de Dios, templo del Espíritu de Dios, dice la Escritura, para guiarnos a toda verdad, para recordarnos todas las cosas que Jesús enseñó, porque ciertamente, de nuevo, aunque Dios en algunos casos se presenta como un ser misterioso, lo que Dios quiere hacer es darse a conocer de la misma manera que se reveló y se mostró al apóstol Pablo. La tercera cosa que quisiera mencionar en cuanto a esta revelación de Dios a Pablo, y hablando del hecho de que la resurrección es encuentro personal, es que Jesús también se hace razonable para nosotros. Ya mencioné que mucha gente ha tratado de poner en conflicto la fe y la razón, y la razón y la fe, pero de ninguna manera nuestra confianza y nuestra creencia en Dios pelea con el hecho de que tenemos que ser seres pensantes y entender que nada más real y nada más verdadero y nada más confiable que creer en Dios, poniéndole en ello mente, corazón y razón. Así que yo quisiera ir a 1 Corintios capítulo 15
para poner un argumento a este hecho en la vida del apóstol Pablo, que Jesús se hace razonable. En 1 Corintios 15, que es un capítulo que habla también de la resurrección, el apóstol Pablo basa su enseñanza de Dios, su teología, diríamos, en el hecho de la resurrección, y él mismo dice más adelante, no vamos a leer esa parte hoy, que si Jesucristo no resucitó, vana es la fe que tenemos, vano es lo que predicamos, y dice entonces si Jesucristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Pero la afirmación, la certeza de Pablo es que al escribir 1 Corintios capítulo 15, ciertamente que Jesús resucitó, y en el caso de él, como dice en otro pasaje, a mí se me apareció, o está por aquí, como a un abortivo. Así que 1 Corintios capítulo 15, hablando del hecho de que Jesús se hace razonable, es decir, entendible a la mente y a la razón, dice Pablo, versículo 1 del capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y luego dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No es solo creer ni solo confiar, no, estaba escrito. Como Jesús le dijo a un grupo de personas que le escucharon: escudriñen las Escrituras. Le dijo a unos judíos: porque a ustedes les parece que en ellas está la salvación. Y les dijo: y ellas son las que dan testimonio de mí. Y se estaba refiriendo a todo lo que los profetas, a todo lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito de él. Así que dice Pablo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que fue enterrado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque estaba escrito que él resucitaría. Verán al que traspasaron, y él había asegurado en muchas ocasiones que él resucitaría, que él volvería a la vida, que un santo como él no vería corrupción, como estaba escrito de él. Y luego dice: y que apareció a Cefas, y después se apareció a los 12, se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, allá incluyen de nuevo a Matías. Recordemos que Judas se suicidó. Luego dice el versículo 6 de 1 Corintios 15: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se puede engañar a uno, tal vez a 12, que es difícil, pero a 500. Esos 500 pudieron dar mientras vivieron testimonio de eso. En el caso de Pablo, al escribir 1 Corintios 15, dice: de esos 500, de los cuales muchos viven aún. En el momento que él escribió, él era testigo de, después se encargó de eso, porque acordémonos que se le apareció Jesús: yo soy Jesús, a quien eres Señor, y soy Jesús a quien tú persigues. De esos 500 a quienes se le apareció, hay unos que todavía viven, otros ya duermen, otros ya se murieron. Después de se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Se hace razonable, se hace entendible, se hace comprensible. La fe y la razón no pelean, van de la mano. Los dos son parte de nuestra vida. Y en Romanos capítulo 12, 1 y 2, también el apóstol Pablo nos dice, en el versículo 1 de Romanos 12, que presentemos en respuesta a la misericordia, al amor de Dios, a su gracia mostrada a nosotros. Dice: les ruego, dice en ese caso escribiendo a los creyentes de Roma: os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable y racional. Preséntenlo a Dios, que es nuestro culto, que racional. Es decir, nos ofrecemos a Él, nos dedicamos a Él con entendimiento. Creemos con el corazón, creemos con la mente, lo razonamos, lo pensamos. Jesús se hace razonable. La fe y la razón no pelean. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros como creyentes hoy? Al hablar, en nuestro caso, a nosotros creer y luego hablar a otros de Dios, tenemos que decirle a la gente que no deben creer de una manera ciega.
que ellos deben asegurarse, que ellos pueden convencerse a través del testimonio del Espíritu de la realidad que Dios puede ser en sus vidas, pero a través de las Escrituras, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que Dios es real y mucho más real que nosotros como seres humanos, porque Él es el creador y sustentador de todo. No es un asunto de dogma nada más, es un asunto de una experiencia completa del ser humano en su espíritu, alma y cuerpo, y eso involucra todo nuestro asentimiento mental. La fe no es solo algo emocional. La creencia en Dios no es algo que hacemos solo porque nos emociona y nos gusta, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio que a través de los años, mientras hablamos con los creyentes, es que sentía a Dios, decimos sí, pero aun si no lo sintiéramos, Dios es una realidad. A medida que pasan los años de la vida cristiana, uno debe entender que para creer en Dios uno no necesita sentir. Estamos tan acostumbrados a depender de nuestros sentidos que si no nos sentimos bien, creemos que Dios nos abandonó. Que si en una reunión X o yo no sentimos algo, entonces Dios no estuvo presente. No, Dios está mucho más presente que nosotros en las reuniones, porque Dios llena nuestra vida, llena nuestro corazón por su Espíritu, pero también llena todo el universo y llena todo el lugar. Todavía me recuerdo de algo que aprendí de niño cuando nos preguntaban, y es una realidad. Una de las preguntas que nos hacían de niño cuando nos enseñaron de Dios es: ¿dónde está Dios? Y la respuesta que dábamos, muchos de ustedes se recordarán: Dios está en el cielo, Dios está en la tierra y Dios está en todo lugar. Y ese es el testimonio que da la Escritura. El salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a los cielos, si me voy del otro lado del mar, si dijere la tiniebla, la oscuridad me esconderá de ti. El salmista dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Conoces mis pensamientos, ni siquiera pongo las palabras en mi boca, salieron expresadas ya. Y aquí dice: tú sabes todo lo que yo pienso y todo lo que voy a hablar. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esa es la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida. Dios es comprensible y asequible en todo sentido, y es algo que tenemos que hacer con entendimiento, con sentido lógico. Dios es nuestro culto racional. El versículo 2 de Romanos 12 dice: transfórmese por la renovación de su entendimiento, de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que hacemos con entendimiento. No es algo ciego. Amada familia en el Señor y personas que me están escuchando y viendo esta reflexión, es algo consciente, es algo razonable. Pablo, así como era de fariseos y todo lo que había aprendido de la ley, porque era maestro de la ley, irreprensible, díselo en todo en cuanto a la ley, él tuvo que convencerse racionalmente, después de toda su forma de pensar, que estaba tan convencido que tenía que perseguir a los cristianos. Él tuvo que convencerse racionalmente que estaba equivocado en ese encuentro personal con Jesús, y luego, como vamos a ver en el último punto, seguir las instrucciones directas que le fueron dadas por Jesús. Y eso me permite pasar al otro punto, porque ciertamente Jesús también, ese Jesús resucitado, el último punto, cuarto, da instrucciones. Así que miremos ahí en Hechos 9:6, yo estoy aquí, me quedé en Corintios, voy a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9. Jesús da instrucciones. La pregunta que Saulo le hace a ese Jesús que se le apareció, le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego Jesús le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces dice Saulo, temblando y temeroso, consciente ya de esta realidad, de ese encuentro personal que estaba teniendo con el Jesús resucitado, a quien él estaba persiguiendo por medio de perseguir a sus discípulos, inmediatamente entendiendo la autoridad de Dios y con quién se estaba enfrentando. La siguiente cosa que pregunta es: Señor, y así lo trata: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesús le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y posteriormente, cuando leemos otros versículos que quisiera leer de una vez, en este mismo Hechos 9, Jesús se le aparece a un discípulo, Ananías, y le dice, lo voy a traducir a mis palabras: Ananías, no le pidió un favor, solo le dijo: quiero que vayas a tal lugar donde hay cierto hombre llamado Saulo, y quiero que vayas y ores por él. Y entonces Ananías, ahí con lucha en su corazón, le dice: Señor Jesús, mira, entendido que anda persiguiendo a los cristianos, anda persiguiendo y ha hecho esto y esto, sí, pero yo quiero decirte, porque como Jesús manda, esa es la autoridad absoluta, Él es el Señor, entonces yo quiero que vayas y hagas lo que yo te voy a decir. Y entonces, donde Ananías entiende que el Señor, el que da instrucciones, lo está enviando, pues le hace caso. Y allá, después de resistir un poco, el versículo 15 le dice Jesús: ve, porque, y empieza a hablar un poco de Saulo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso ya era tarea que Saulo entendió que Dios le estaba llamando a hacer posteriormente. Porque yo le mostraré, dice Jesús hablándole a Ananías, de lo que iba ya a decirle a Saulo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando usted lee en la Biblia la historia en una de sus cartas, también él describe todo el sufrimiento y todo el martirio que él tuvo que aguantar por amor a ese Jesús resucitado, tanto que en otra parte de la Biblia dice: yo llevo en mis cuerpos las marcas de Cristo, porque ciertamente, habiendo recibido instrucciones directas de su Señor, Saulo, así como era de atrevido, de valiente y de audaz y de directo en las cosas, se atrevió a seguir a Jesús con todo su corazón al 100%, y le tocó pagar el precio de convertirse en discípulo de Jesús. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías, convencido, versículo 17, fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, y mire cómo lo trata allá. Era perseguidor y ahora lo trata, por lo menos el escritor así lo escribe: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, dándole otra vez testimonio. Hasta ahorita, digo, yo tenía la oportunidad de estar tan de cerca con Saulo, que se te apareció por el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Él sabía que los discípulos de Jesús, que esos del camino, que después llamaron cristianos, se bautizaban en agua. Así que se bautizó y también fue bautizado en el Espíritu Santo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Imagínense, se unió a esos del camino, se unió a esos de la secta, se unió a esos que después llamaron cristianos en Antioquía, donde él se convirtió también en un maestro de mucha gente. Y luego dice el versículo 20: enseguida, no esperó mucho, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire qué persuasión, qué convencimiento da un encuentro tan personal con Jesús, que inmediatamente él se da cuenta que Dios lo está llamando a predicar de Jesús. Y todos obviamente se asombraron. Y ahí dejamos un poquito la escritura. Jesús da instrucciones. ¿Qué implicaciones tiene esta realidad en la vida de Pablo, de él decir: levántate, entra a la ciudad, yo te voy a decir lo que vas a hacer? Allá se ha enviado a Ananías, recibe el Espíritu Santo, se bautiza, y luego de alguna manera él entendió que estaba llamando a ser un predicador de lo que él llama después la locura de la predicación. A Cristo crucificado y resucitado por amor a la humanidad, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros esto? No se trata solo de decir creo en Dios, no se trata solo de decir creo en Jesús, se trata de establecer un compromiso a la obediencia. Recordemos la pregunta que hizo Saulo: Señor, cuando ya se da cuenta que está teniendo, como yo soy Jesús a quien tú persigues, lo siguiente que pregunta Saulo es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hemos preguntado, y yo creo que en muchas ocasiones le hemos preguntado a Dios eso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero esta fue la
pregunta primaria después de ese encuentro personal que Saulo tuvo con Jesús, que él le hace, y de ahí en adelante, cuando usted mira la vida reflejada en sus cartas del apóstol Saulo, se convirtió en una vida de un esfuerzo máximo por obedecer a Dios y cumplir su llamado. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Debiéramos, como personas, debiéramos como familias, debiéramos como parte de la iglesia de Jesús comprometernos a obedecer a Dios. Debiéramos comprometernos a cumplir la misión de Dios, porque ciertamente Él nos llamó para ser sus testigos. Debiéramos comprometernos como parte de ese llamado implicado o implícito en ese Señor que quieres que yo haga, a ajustar nuestra vida a la voluntad de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debiéramos comprometernos a ser permanentemente discípulos de Jesús, y debiéramos comprometernos también a un esfuerzo máximo por encaminar a otros en los caminos de Dios y ayudarlos a ellos a convertirse también en discípulos de Jesús y en testigos de este Jesús resucitado. Porque Jesús, que ciertamente es Señor, y es Señor significa que Él manda, que Él es la máxima autoridad, que es el único que debiera dirigir nuestra vida, que sus órdenes no debieran ser cuestionadas. Eso significa Señor. Si hacemos a Jesús Señor de nuestra vida, yo diría que nos puede ir un poco mejor en la vida. Así que resumamos. La resurrección es encuentro personal. ¿Por qué? Porque Jesús se hace presente, se muestra a nuestra vida, se hace real, se hace razonable, llena nuestra vida y nuestro ser, no solo en asunto de decir fe en el sentido de creer, sino razonable en el sentido que llena nuestras expectativas de raciocinio comprobado a través de las Escrituras. Allá en la experiencia de Lucas 24 con aquellos que iban camino a Maús y que Jesús camina con ellos y que luego se les revela y a través de las Escrituras Él les dice todo lo que decía la Escritura de Él. Esos dos que llegan después con los 11, con otros reunidos, en Lucas 24:45, la Biblia dice que a esos 11, a esos dos y a los otros que estaban con ellos, dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es algo ciego, es algo que hacemos pensado, convencidos de todo el testimonio que Dios da de Jesús, su Hijo, crucificado y resucitado por amor a nosotros, pero también el testimonio que toda la Escritura da del mismo Jesús. Y también ese Jesús resucitado es alguien que a través de su palabra y su espíritu permanentemente está dando instrucciones a nuestra vida. La resurrección de Jesús no es solo algo para ser creído, porque tiene un fundamento racional y práctico, y por supuesto de obediencia a ese que decimos que es nuestro Señor, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Él. Y por eso es que podemos dar testimonio de la maravillosa resurrección de nuestro Señor. Oremos. Padre, nosotros queremos darte gracias hoy por haberte mostrado a nosotros. Y Señor, si dentro de la audiencia, dentro de los que están escuchando y viendo esta reflexión, hay alguien que no ha tenido un encuentro personal contigo, y escuchando estas palabras está consciente de la necesidad de su corazón, yo te pido que te sigas mostrando a esta persona, a estas personas en este momento, y que este sea el momento para que el corazón de estas personas pongan su confianza en ti. Revélate a ellos, muéstrate a ellos, que miren su necesidad y que convencidos por tu espíritu, este sea el momento para encontrarse con Jesús como Señor y como Rey, resucitado por amor a ellos y ofreciéndoles perdón de pecados y vida eterna, en el nombre de Jesús. Y Padre, los que ya te conocemos, te queremos pedir que nos ayudes a seguir experimentando lo precioso que es conocerte como Dios y lo precioso que es tener a Jesús como Señor
y como Rey, como dueño del corazón, como aquel con quien nos hemos comprometido para caminar con Él todos los días de nuestra vida. Y que al igual que Saulo, Señor, convertido después en el apóstol Saulo, estemos convencidos y comprometidos a pagar el precio de seguirte, cueste lo que cueste. Vivimos, Dios amado, y gracias por eso, en un país libre donde podemos escuchar y manifestar nuestra fe. Oramos por aquellos hijos tuyos que están en países donde hablar de Jesús y predicar a Jesús no es posible de una manera abierta, para que fortalecidos por tu Espíritu lo sigan haciendo y que nosotros, Señor, aprovechemos estos tiempos y estos años de mucha libertad que nos has dado en nuestra nación. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por haberte revelado a nosotros y la oportunidad que nos diste de tener una experiencia personal contigo. Te adoramos desde lo más profundo de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes todos estos días de mayo que Dios nos dé para vivir y les guarde a cada uno. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón, tu espíritu